Bienvenidos a todos. Comenzamos esta Open Class en la que contamos con Nerea Ribeiro. Ella es pedagoga, está especializada en atención temprana, dislexia y lectoescritura. Es creadora de la plataforma Pedagoqué, donde comparte contenidos educativos. Y desde luego ella es totalmente partidaria de esa metodología basada en el juego, que además ahí ella ve como ese espacio de complicidad y ese vínculo con los peques. Pero claro, bienvenida Nerea, y aquí vamos a hablar sobre cómo visibilizar y afrontar la discalculia. Ujú. De la dislexia se habla mucho, pero ¿y de la discalculia? ¿Qué nos cuentas de la discalculia? Pues mira, yo creo que la discalculia es uno de los trastornos de aprendizaje más invisibilizados, porque creo que la dislexia es como que la vemos más, porque al final, bueno, pues la comprensión lectora y demás, como que la podemos ver en las diferentes asignaturas y puede afectar y demás, pero a nivel numérico, la discalculia es como que se centra mucho en el área matemática al final, y es donde vamos a ver más dificultades en las matemáticas, ¿no? Es que se me dan mal las mates y muchas veces se queda solo ahí. No, es que saca mala nota porque se le dan muchas, muy malas mates, a pesar de que se ha esforzado mucho por sacarlo adelante y demás. Y a veces no simplemente es que se te dan mal los números, es que hay detrás un trastorno del aprendizaje del que se habla poco, del que hay poca investigación también y bueno, pues que está muy presente. De hecho, yo creo que, bueno, en estos últimos 2 años, en mi práctica profesional, hemos visto que hay muchos casos que no han sido detectados y nos han llegado mucho alumnado de secundaria con este trastorno que ha venido toda su etapa académica anterior como arrastrando esas dificultades porque se le daban mal los números, pero en realidad había escondido una discalculia. Al final estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo específico de los números, pero que hay una base en la que el cerebro pues tiene cosas distintas, al igual que en la discalculia, ¿no? Pero bueno, creo que, pues eso, que es un trastorno muy invisible en el aula. No sé qué opinas tú. Y a ti, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ves tú esa diferencia que hay entre un trastorno de las matemáticas, que puede ser la discalculia, y una Sí. dificultad en matemáticas? Porque a veces eso también se puede confundir. Sí, se puede ¿Cómo diríamos confundir, pero eso? yo creo que cuando un alumnado cumple con todos los, que ahora os contaré un poco señales de alarma y demás, pero cuando cumple un poco con los criterios diagnósticos del DSM-5, que es en lo que nos basamos un poco los profesionales de la educación, como para realizar un diagnóstico concreto, y además hablamos, pues, por ejemplo, indicativos, pues una velocidad de procesamiento más baja o una memoria de trabajo más baja. Cuando detectamos todas estas pequeñas cosas, ahí realmente es cuando hablamos de un trastorno de aprendizaje, ¿no? Más allá de que se te den mal los números o se te dé mal un tema concreto de mates, cuando hay tanto esfuerzo, siempre hay que pensar que si no se obtienen los resultados esperados, o al menos un mínimo, ¿no? Siempre puede haber algo más detrás. Entonces, siempre que detectemos esas pequeñas cositas, yo recomendaría pues intentar que ese alumno sea evaluado para ver realmente si estamos ante una dificultad de aprendizaje o no. Y ahí podríamos hablar de ya madurará. O sea, a veces se dice, bueno, espera un poquito, que pase el tiempo, que vaya aprendiendo, que... ¿Qué A te ver, parece está esto de este claro tema? Que a que veces es un tema conflictivo. sí, está claro que cuando detectamos ciertas dificultades, por ejemplo, en la etapa infantil, no podemos realizar un diagnóstico. Así que siempre podemos o sea, dar ese apoyo como para reducir el impacto de esas dificultades una vez vayan creciendo, nos metamos en primaria y demás. Pero no creo que sea una cuestión madurativa, sino que es una cuestión de prevención también y de entender que todo apoyo es bueno para todo el alumnado. Entonces, si identificamos ciertas dificultades en algunos alumnos, todo aquello que vayamos a hacer de más como apoyo para ellos, para prevenir estas dificultades o para reducir el impacto de estas, va a favorecer al resto de alumnado. Así que siempre yo creo que tenemos que verlo un poco desde la prevención e intervenir lo antes posible si detectamos dificultades. Eso de vamos a dejarlo ya madurará, yo creo que no funciona como en ninguna dificultad, ¿no? Yo creo. Pero bueno, sí, sé que es complejo muchas veces detectar sobre todo la discalculia porque yo creo que hay muy poca información también sobre ella y creo que es compleja también de comprender, ¿no?
Hay diferentes tests. Es que aquí hay, en concreto hay una persona que nos pregunta, ¿un test para evaluar la discalculia en sexto de primaria? Vale, a ver, tenemos que tener en cuenta que con la descalculia nos encontramos un hándicap bastante grande y es que hay pocos test que vayan más allá de los 10 años. De hecho, me atrevería a decir que incluso 9. Hay alguno, pero hay pocos. Entonces, yo siempre recomiendo que si en infantil y y en el primero de primaria estamos ya observando que hay pequeñas dificultades, intentar derivar lo antes posible a orientación porque es súper importante, porque es que luego se pierden muchas pruebas que tenemos, como puede ser el TEDIMAT, que es una prueba súper amplia, que nos permite valorar muchas habilidades muy concretas del sistema numérico, y luego ya en función nos vamos creciendo, contamos con menos pruebas. Así que tenemos el EVAMAT, creo que me parece que es para ya edades más superiores. Yo sí que he valorado, por ejemplo, con el BAT 7, que es un poco que valora todas las áreas, sí que tenemos una que es concreta del área numérica, que también nos sirve como para obtener información, pero sí que es verdad que debemos tener en cuenta que contamos con muy pocas cosas. Para sexto de primaria, si no me equivoco, no os lo estoy diciendo de memoria, pero creo que también está el test verde, que ese sí que lo podemos utilizar, pero bueno, que tengáis en cuenta que hay pocas pruebas y que de momento contamos con las pruebas que hay, que generalmente son el TEDIMAT, el tema 3, que nos permiten pues hacer como esa investigación más profundamente. Las demás yo creo que son, aunque tenemos alguna, creo que son como más generales y que nos dan menos información, ¿no? Como menos profunda. Y que además, aunque sean pruebas para una edad concreta, como lo que van analizando es el Sí, problema desde los cimientos, tú puedes ver dónde está el problema y a qué nivel, ¿no? Entonces digo que es verdad que esto es un problema que tenemos a la hora sí. de evaluar Evaluar, sí. todo esto, De ¿no? hecho, evaluar la discalculia en secundaria es muy complejo. Y yo incluso realizando la evaluación, con una chica en concreto que tuve de 16 años, había muy pocos recursos a nivel de pruebas baremadas y sí que utilizamos incluso el verde, a pesar de que era para edad mucho más inferior, simplemente para ver, como Eh, valoración, para ver qué ¿En qué posibles nivel dificultades había, estaba? claro. Y ahí sí que nos dimos cuenta que es que había un déficit muy grande. Fallaban habilidades muy básicas de la aritmética. Mira, hay una pregunta que va en relación y creo que también nos puede ayudar mucho y pregunta, ¿se puede llegar a solucionar del todo? A ¿Un ver, tenemos que trastorno se soluciona? claro, y esto es una de las preguntas que más hacen las familias, obviamente, cuando recibimos el diagnóstico como tal. Y a ver, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la discalculia, al igual que otro trastorno del neurodesarrollo, no se cura. O sea, es un trastorno que nos va a acompañar durante toda la vida. Eso no quiere decir que no vaya a mejorar en esas habilidades, pero si estamos hablando de una discalculia, de un trastorno del neurodesarrollo, esas habilidades son persistentes. Es decir, aunque haya intervención, se mantienen en el tiempo. Pueden mejorar, pero esas dificultades van a estar ahí. La intervención va a ir más enfocada a desarrollar ciertas estrategias de compensación que les permitan, bueno, pues ser más funcionales en ese área, pero debemos tener en cuenta que va a ser para toda la vida. Y también nos pregunta, que va muy en la línea, ¿desde qué edad podemos diagnosticar el trastorno de discalculia? Nos lo pregunta Marlene. Vale, a ver, hay pruebas que nos permiten detectar las dificultades en infantil, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo, porque al final, para diagnosticar una discalculia tenemos que tener en cuenta que tenemos que descartar la discapacidad intelectual, ¿vale? Y hay que pasar una prueba de inteligencia, siempre para hacer la evaluación. Entonces, yo siempre recomiendo que sea a partir de los 6 años, ¿vale? A partir de los 6 años ya podemos hacer una evaluación más completa, ya podemos valorar la inteligencia a nivel global, ¿vale? Eso no quiere decir que si no detectamos que hay dificultades en infantil, lo dejemos ahí de lado y digamos, ala, vamos a esperar a primero de primaria que podamos hacer la evaluación para estar más seguros. No, pero podemos seguir interviniendo en esas dificultades, ¿vale? Para ayudar a este peque y ofrecerle los apoyos que en ese momento necesite o consideremos nosotros necesarios, pero la evaluación como tal recomendamos hacerla a partir de los 6 años, ¿vale? Muy bien. Entrando un poquito más en tema, no sé, yo un poco me planteaba, ¿cuáles son esas actitudes del profesor que tendría que tener en el aula con niños con discalculia?
¿Cómo habría Vale, que trabajar, no? Porque lo sí. que sí que está claro es que eso sí que influye directamente, nos lo está preguntando Josué, y efectivamente, claro que influye directamente, pero entonces, ¿cómo trabajaríamos en el aula? Mira, la mayor parte del alumnado que tiene discalculia generalmente no necesita una adaptación a nivel de contenido, lo que necesitan son adaptaciones más pues a nivel de metodología un poco, ¿no? Entonces, pues cositas que podemos hacer en el aula, pues lo primero, intentar trabajar pues con materiales manipulativos, con unas regletas, con unos policubos, con cosas que ellos puedan manipular porque al final el conocimiento a nivel numérico es muy abstracto. Entonces, para entenderlo, muchas veces, pues manipularlo viene bien para entender, pues, por ejemplo, qué significa multiplicar o qué significa sumar, ¿vale? Como para entender los procedimientos. Podemos también ofrecer autoinstrucciones porque esos pequeños procesos, por ejemplo, a la hora de resolver un problema matemático, pues normalmente tienen bastantes dificultades, detectar qué datos son importantes y qué datos no lo son, detectar, por ejemplo, qué tipo de operación tengo que hacer o cuántas operaciones tengo que hacer para responder a la pregunta que me están haciendo. Entonces, ofrecer ese material de apoyo, pues también es algo que podemos incluir en el aula y que además podemos hacer con todo el alumnado. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, ofrecer la calculadora en ejercicios que no sean puramente de cálculo mental, sino que, bueno, pues, por ejemplo, en un problema matemático, al final lo que queremos es que sepan hacer el procedimiento y que sepan resolver. Y muchas veces lo que vemos en alumnado con discalculia es que fallan de repente en que pues han puesto multiplicar y de repente han sumado, ¿no? Entonces, muchas veces facilitar una calculadora en esos momentos, pues a ellos les facilita la tarea y podemos ahí ofrecer ese apoyo. En un mismo problema, por ejemplo, también, pues desglosarlo en pequeñas partes, en lugar de poner igual todo el texto a nivel enunciado, pues poderlo dividir en apartados para que ellos también sean más concretos, resaltar palabras importantes o datos importantes, ofrecerles más tiempo tanto a nivel de tareas académicas como en los exámenes o incluso reducir un poquito la carga de las tareas que se llevan para casa porque al final entendemos que a ellos les va a llevar más tiempo que a los demás. Entonces, si reducimos un poquito esa carga, porque normalmente es alumnado que en clase no les da tiempo a terminar y demás, pues mucho mejor. Entregar listas pues con las fórmulas, por ejemplo, o con las tablas de multiplicar, porque uno de los signos de alarma que vamos a observar también es que les cuesta recordar las tablas de multiplicar, eso es bastante observable. Un poquito, pues todo lo que podamos introducir que beneficie el comprender, ¿no? Y el reducir también esa ansiedad ante los números que muchas veces es muy palpable en el alumnado con discalculia, pues les va a favorecer a ellos y a todo el alumnado, que siempre insistimos en esto, Ana y yo, que todas bueno, cositas que podemos implementar en el aula, al final no tenemos por qué hacerlo solo con el alumnado que tiene las dificultades más concretas, sino que va a beneficiar a todos, ¿no? Muy bien, porque sí que aquí nos pregunta Gladys, ¿cómo afecta esa discalculia a la vida cotidiana, al desempeño laboral? Es que, mira, no lo pensamos, pero al final repercute en muchas cosas, porque mismamente en la gestión del dinero, los cambios, el organizarme, todas esas cosas al final van a repercutir mucho en nuestro día a día. Por ejemplo, imagínate, pues una persona con discalculia cuando es adulto ya a nivel de economía familiar, o imagínate que es autónomo, que me pasa a mí también, cuando se pone a hacer una factura, los números, quita el IVA, porcentajes, no sé qué. Al final no lo pensamos, pero si tenemos una mirada como más amplia y más a futuro, son pequeñas cosas que sí repercuten en tu día a día. Ahora, bueno, porque tenemos también, como digo yo, que pagamos siempre con la tarjeta, pero si vamos un poco hacia atrás, cuando no había tarjetas y tenías que ir a hacer la compra, mismamente el organizarte, distribuir el dinero, cuánto dinero necesito para tal, gestionarlo, qué vuelta me tiene que dar, todo eso muchas veces para ellos es complejo. Y de hecho es otro de los señales de alarma, que muchas veces no, el entender el dinero, el gestionar los cambios, todo eso van a tener muchas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener un poco mirada a futuro y que no es simplemente que tenga dificultades en este ejercicio de matemáticas que estoy haciendo, sino que sí que voy a ver que tengo dificultades en mi día a día. ¿Voy a ser funcional? Sí, pero sí que voy a tener dificultades. Muy bien. En la línea de esto que estás comentando,
Sí. A mí me gustaría un poquito como que nos fueras diciendo cuáles son esos SOS o esos índices que te dice aquí puede haber un trastorno. ¿Cuáles son? Vale, pues mira, en Marcadores. función, vamos a, Con a las edades, dividirlo un poco como, lógicamente. Sí, como por áreas, ¿vale? Por eso ejemplo, es. en infantil, ¿vale? Pues vamos a ver que les cuesta aprender a contar correctamente, que les cuesta también identificar el uno, ¿no? Con el número o el número con la cantidad también, eso también lo vamos a observar, que es distinto, ¿vale? También van a tener dificultades, pues por ejemplo, para entender conjuntos. ¿En qué conjunto hay más? ¿En este que tengo 6 o en este que tengo 2? Pero sin contar, como a simple vista, en esa pequeña subitización. Ahí vamos a ver también que tienen dificultades y que no saben muy bien. En conceptos como más, menos, igual, mayor que, menor que. Todo esto también vamos a observar que les cuesta un poquito, ¿vale? Problemas para reconocer patrones, secuencias numéricas. En primaria ya vamos a ver más cosas como que tienen dificultades a nivel, pues, a aprender a sumar, a aprender a restar, qué número es más grande que otro, dónde lo coloco en una recta numérica. Vamos a ver también dificultades en este valor posicional de los números, confusión en símbolos matemáticos, que es lo que os decía antes. Muchas veces pues ponen uno y hacen otro, ¿vale? Ahí sí que vamos a tener que estar un poco al loro. Problemas para resolver problemas matemáticos, ¿vale? Contar con los dedos, vamos a verlo mucho. El cálculo mental, yo creo que es una de las habilidades que más observamos, o sea, que es como más fácil, ¿no? Que cuando tienen que hacer una operación a nivel de memoria les cuesta un montón. También por lo que os decía al principio, de que muchas veces vemos afectada la velocidad de procesamiento en la memoria de trabajo, al final cuando estamos operando utilizamos mucho nuestra memoria de trabajo. Pues imaginaros también cuando empezamos con las sumas conllevadas, las restas conllevadas, pues todo eso al final a ellos les va a repercutir. Y ahí sí que vamos a observar bastantes dificultades. Una vez ya nos metemos en secundaria, además de todo lo anterior, claro, se van sumando también conceptos matemáticos mucho más complejos, por ejemplo, gráficos, tablas, todo esto, o mapas, orientarse en un espacio, todo esto, vamos a observar dificultades, ¿vale? A la hora de leer el reloj, también vamos a poder ver dificultades. Cuando ya nos metemos con el tema de los relojes analógico, digital, todo esto les confunde bastante y sí que observamos muchas dificultades a ese nivel, ¿vale? Entonces, cuando también memorización de tablas de multiplicar, de fórmulas, de conceptos, por ejemplo, con los polígonos, todo esto vamos a observar muchas dificultades, así un poco a nivel general. Gestión del dinero, que ya dijimos antes. Y Nerea, todo esto ideal en el colegio, en la escuela. ¿Y los padres? ¿Qué hacen los padres? ¿Tienen un niño con discalculia? ¿Cómo trabajan? ¿Juegan? ¿Trabajan? ¿Qué tienen que hacer? Porque claro, estos niños muchas veces llegan a casa con muchos deberes acumulados. Sí. ¿Qué hacemos? A ver, yo aquí lo que siempre les recomiendo a las familias, porque como todo es como que agobia, ¿no? Vale, mi hijo tiene esta dificultad, ¿cómo le puedo ayudar? Tengo que ayudarle, tenemos que hacer ejercicios, reforzar conceptos. Y entonces es como, vale, sí, pero podemos hacerlo de otra manera. Yo creo que el papel de la familia siempre es a través del juego. Básicamente porque muchas veces si nos enfocamos en hacer, ponle más ejercicios, venga, vamos a hacer sumas, al final eso muchas veces genera un conflicto también entre los padres y el niño, ¿no? Porque al final el niño está saturado, no quiere hacer más, los padres como que obligan un poco como para protegerlo y hacerlo por ellos, ¿no? Entonces yo creo que el punto intermedio es a través del juego. De hecho yo aquí tengo algunos que os voy a enseñar como recomendaciones también para recomendar a las familias y que puedan trabajar desde casa. Que parece que no, pero estamos trabajando muchas cosas a través del juego, ¿no? Entonces, si quieres, Ana, empiezo y enseño algunos. Venga, genial. ¿Vale? Yo creo que es Venga. muy interesante esto. Mira, este por ejemplo se llama bichos y este es, aparte de trabajar la memoria de trabajo, que sabemos que es importante, trabajamos también sumas básicas, ¿vale? Operaciones básicas, sumas y restas, a nivel de cálculo mental, que también nos viene muy bien. Este creo que es a partir de 6 años, ¿vale? Este que es bichos de aquí. Entonces, bueno, aparte de trabajar otras habilidades como puede ser las. Sácanos un poquito el juego para que veamos el material. ¿Te Sí. importa? Digo que No, que va, lo me único que gusta mucho ver como el material, ¿no? a ver si puedo hacerlo bien.
Mira, Bueno, a ver tenemos un poquito bichos, ¿no? Tenemos como bichos. Entonces, Ujú. nosotros ponemos estas tarjetas por toda la mesa y tiramos los dados, que son así. Entonces, imagínate, tiro los dados y me sale el 5 y el 3, ¿vale? Es decir, tengo que hacer la suma 8 o lo que yo considere en ese momento. Podemos ir adaptándolo también en función de necesidades. Entonces, yo tengo que, claro, las fichas están boca abajo, por eso digo lo de la memoria, porque tengo que ir recordando dónde están colocados los bichos. Entonces, yo tengo que encontrar dos cartas que sumen 8. ¿Vale? Tenemos la parte en la que tengo que recordar dónde están colocados y luego la parte en la que tengo que hacer esa operación. ¿Que queremos hacerlo un poco más sencillo? Pues en lugar de ponerlo boca abajo, las ponemos todas boca arriba y simplemente es buscar los bichos, hacer la operación y ya está. Como siempre digo, los juegos tienen unas normas, pero siempre podemos adaptarlas en función de lo que necesitemos. ¿Que no queremos trabajar la suma? Pues trabajamos la resta, por ejemplo, ¿no? Este a mí me gusta mucho, les suele gustar bastante porque es bastante divertido. Vale, luego por otro lado, tengo sumas conllevadas que nos dan un poco de dolor de cabeza. Yo creo, es lo que veo muchas veces en las familias que como que se agobian mucho. Tengo este de aquí que no es un juego como tal, pero sí es un material manipulativo que es bastante visual y a mí me suele funcionar bastante bien. Os lo enseño también. Mirad, aquí tenemos nada, son unos paneles en los que ponemos la operación, ¿no? Con un rotulador. Entonces, las llevadas las vamos utilizando por el tubito y las ponemos como una rama. Entonces la ponemos aquí, subimos y la ponemos aquí. ¿Vale? La llevada. Entonces ahí no se nos olvida. Bueno, tenemos la rana y tenemos números también, ¿no? Y es que a los niños a veces les gusta hacerlo con la rana. Ay. Entonces, imagínate, me llevo una, la coloco aquí y ya no se me olvida. ¿Vale? Entonces, para trabajarlo al principio, sobre todo, les es muy útil. Y también tenemos restas. ¿Vale? Este sería para hacer la suma. Este sería para hacer la resta. Y aquí tenemos, si os dais cuenta, la recta numérica, que también es importante. Vale, va del 1 al 20, está en concreto. Este es un material que me gusta bastante. A veces para ir un momento de apuro en el que no entienden, es bastante útil. Otro que me gusta mucho y que les suele gustar mucho es plumilla postal. Este también es de operaciones básicas. Vais a ver que va a haber muchos de operaciones básicas porque es como lo que más les cuesta, sobre todo al principio. Y es bastante. Este es para a partir de 5 años, un poquito menos que el otro, que también nos viene bien. Y básicamente pues es lo mismo. Tenemos unas postales con un número aquí arriba. Entonces tenemos que encontrar los sellos que se corresponden con el número, haciendo operaciones, las que queramos. Yo este también lo he adaptado incluso con tablas de multiplicar. ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Te están preguntando cómo se llama el material de las sumas y restas conllevadas, que no tenía nombre. Pues este es que tiene un nombre un poco raro. O sea, tiene un nombre en plan aprender a sumar y restar conllevadas. Es de Acros. De Que yo acro. creo que os va a resultar más fácil encontrarlo por la Eso marca es, eso que por es. el número. Yo os digo, cualquier material, buscándolo en internet, Sí. no hay ningún problema. También preguntan dónde los pueden conseguir, pero que vía internet no hay problemas. Y- Luego, un clásico de toda la vida, que es uno de mis favoritos. Y además es que a ellos les gusta mogollón, parece una chorrada, pero les gusta mucho. Es el arco de toda la vida. Este que tengo yo, bueno, yo lo tengo de sumas y restas hasta el número 1000 y luego tengo de multiplicaciones y divisiones, como con las multiplicaciones les resulta muy complejo, entonces, bueno, pues para trabajarlo de una forma dinámica. Yo siempre digo que en todo juego, el juego puede ser muy sencillo, pero si le metemos un elemento motivador, como digo yo, un pito, unas piezas, lo que sea, siempre es como que se lo toman de manera distinta aunque estén haciendo una multiplicación, ¿no? Y este a mí me gusta mucho. Básicamente lo que tienen es un cuadernillo, entonces aquí les salen las operaciones que tienen que hacer, ¿vale? Y entonces ellos hacen la operación, buscan el número y colocan la pieza de manera que al final tiene que quedar, a ver si no se me cae, tiene que quedar un dibujito y tiene que aparecer el mismo dibujito en el cuadernillo, de manera que también me gusta mucho porque es autocorregible. ¿Vale? Este es uno de mis favoritos, es uno de los que más les gusta. Luego, también tengo por aquí el pescapeces. Este es parecido al bichos. Tenemos los peces. ¿Veis?
Entonces tenemos que ir haciendo operaciones y cogiendo las cartas que nos indique la operación. ¿Vale? Así. Tenemos así. Los colocamos por toda la mesa y lo mismo que el bichos. ¿Veis? Como hay muchos muy parecidos, pero que bueno, cambia un poco la dinámica del juego. Luego, por otro lado, material manipulativo que os enseño, este a mí me gusta bastante. Son piezas de madera. Se llaman bloques para contar y es de la marca Nazam. Que este, por ejemplo, me gusta para trabajar mayor o menor, que lo vemos bastante visual, para trabajar los números del 1 al 10 y para trabajar la asociación número-cantidad, ¿vale? Vais a ver que tenemos los números así en madera, por ejemplo, el 3, el 9, pero por el otro lado tienen los puntitos. Entonces tenemos como la asociación de la cantidad. Pero luego además nos permite hacer, uy, que se me cae, por ejemplo, sumas. Tengo el 9, pero si pongo el 6 más el 3, sé que es igual a 9, ¿vale? O restas también podemos hacer. Entonces este es bastante visual y me gusta bastante. Y esos materiales se pueden utilizar indistintamente de la edad, ¿no? Claro, porque al final lo que tenemos que pensar es que muchas veces el alumnado con discalculia no tiene el nivel de su edad. Entonces tenemos que empezar trabajando por habilidades mucho más básicas y a veces, aunque los veamos grandes, es que necesitan trabajar, por ejemplo, en la comparación de mayor y menor. ¿Qué número del 1 al 10 es mayor y dónde lo coloco en la recta numérica? ¿Es básico? Sí, pero muchas veces es necesario también. Y os enseño el último, que es para trabajar las fracciones, que es el splitísimo. Este está muy bien. Este no me sé exactamente, o sea, sí que me lo sé, pero hace mucho que no juego y ahora no sé si me voy a acordar de explicarlo. Pero tiene como dos niveles, ¿vale? Uno que es simplemente la introducción a las fracciones y otro que ya hacemos operaciones con las fracciones, que eso les suele costar bastante. Y básicamente, pues tenemos pizzas con el número de la fracción, que simplemente tenemos que pensar el número de la fracción que es y elegir la carta correspondiente, por ejemplo, pues este es 7 octavos, pues tengo que encontrarlo por ahí. Y otro ya es un nivel superior que es con operaciones, que ese la verdad no os lo puedo explicar porque nunca he jugado con ese nivel, suelo jugar siempre con el nivel básico. Pero bueno, es un juego también que me gusta porque creo que las fracciones es algo que a ellos se les suele atravesar bastante y hacerlo como de manera más motivadora pues suele ayudar. Y para tener en casa pues es una opción también. Y listo. Muy bien. Bueno, Nerea, si ahora pensamos en el niño que tiene discalculia, claro, nos podemos plantear, ¿y qué le decimos? ¿Le decimos algo? ¿No le decimos nada? ¿Cómo actuamos? Porque emocionalmente algo está pasando. A ver, yo siempre soy partidaria y se lo digo a todas las familias con las que trabajo, de que los niños necesitan saber qué les pasa. Saber es respirar, como digo yo. Muchas veces creen que lo que les pasa es que son tontos, que no son inteligentes y eso no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la discalculia, una de las claves para detectarla es descartar esa discapacidad intelectual. Entonces, ellos tienen que entender que las dificultades que tienen es por una razón en concreto y que no pasa nada. Todos tenemos un punto débil, ¿no? Aunque no tengamos un diagnóstico. Entonces, y una dificultad concreta, por ejemplo, yo no tengo el diagnóstico de discalculia, pero a mí siempre se me han dado fatal los números. Bueno, no lo tengo, no lo sé, habría que verlo. Pero me refiero que al final creo que ser sinceros con ellos y ponerle nombre a las cosas nos permite entender y aliviarnos, ¿no? Entonces también es importante esa parte. Y de hecho no debería ser tabú, debería ser algo que se hable con naturalidad y que le podamos explicar acorde a su edad con un vocabulario que ellos puedan comprender, pero que ellos sientan que vale, no sé hacer sumas por esto, porque me pasa esto y necesito aprender pues de una manera diferente a los demás y ya está. Y yo creo que también muchas veces lo que pasa es que pues, las familias no están preparadas porque todavía no entienden muy bien qué es la discalculia, no saben cómo explicarlo. Entonces, también los profesionales creo que tenemos ahí una función muy importante que es acompañar a las familias, explicar y que puedan entender bien qué es la discalculia para que ellos luego puedan explicarle eso a los peques. Nerea, en esta línea hay una pregunta Sí. y dice Alagne, aparte del colegio, ¿qué especialista es el que puede ayudar?
tú hablas, ¿no? Todo el rato de los... ¿Qué especialistas son los que entran ahí? A Los ver, yo os voy a hablar el claro, dos pedagogo se refiere. pedagogas, aquí estamos las dos pedagogas. A ver, entiendo que cualquier profesional que tenga una formación a nivel educativo y especializada en discalculia os va a poder ayudar. Yo siempre recomiendo al pedagogo, porque al final yo soy pedagoga, sé que tenemos buena formación en ese aspecto y hacemos una intervención integral, pero también tener en cuenta que, bueno, cualquier profesional que tenga la formación y esté cualificado para hacerlo os puede ayudar, ¿no? Dentro del cole os vais a encontrar que la figura del PT es la que va a ayudar, bueno, pues a recibir ese apoyo si es que lo necesita dentro del aula, y fuera, en el caso de que fuera necesario una intervención ya más individualizada, pues será el pedagogo o el profesional especializado en ese momento que encontréis que os pueda ayudar también pues a trabajar esas dificultades. Bueno, en esta misma línea vamos a ver qué aspectos positivos, qué puntos fuertes tiene, porque a veces yo lo digo muchas veces, ¿no? Y es que, bueno, en el máster, ¿no? De trastornos y de dificultades, ¿no? Del aprendizaje. Y bueno, que por cierto va a haber una sesión el próximo día 12 de marzo a las 5, ¿no? Os invitamos para que vayáis a esa sesión y conozcáis un poquito más todo esto. Pero siempre hablamos mucho, ¿no? De la importancia de no quedarnos en la discapacidad, yo digo, ¿no? Sino en la capacidad, que hay que ponerse las gafas de la capacidad y no de la discapacidad, ¿no? Por eso, ¿cuáles son esos puntos fuertes, eso, donde nos podemos apoyar? A mí me gusta siempre pensar al margen de que todas las personas con discalculia puedan tener unos puntos fuertes, que por ejemplo está demostrado que los niños que tienen dificultades de aprendizaje son mucho más creativos, por ejemplo, que podría ser un punto fuerte. Pero a mí me gusta pensar que todas las personas tenemos puntos fuertes y puntos débiles. El punto débil de los niños que tienen discalculia, pues lo conocemos, tienen un diagnóstico y ponemos siempre como el foco en ayudarles ahí, pero también en esa evaluación que le han tenido que hacer para detectar esa discalculia, vamos a observar sus puntos fuertes a nivel cognitivo y a otros niveles. Y también, si nos centramos en el punto emocional, pasa igual que con los alumnos que tienen dislexia o TDAH, son niños que se esfuerzan mucho, o sea, son muy resilientes, tienen una capacidad de esfuerzo, o sea, tiene que ser estudiar algo en lo que tienes muchas dificultades día tras día, muchas horas. Eso no lo hace cualquiera. Es que incluso un adulto, cuando nos enfrentamos a una tarea que nos es complicada, muchas veces rechazamos. Y esos niños tenemos que tener en cuenta que un punto fuerte que tienen es su capacidad de resiliencia, de salir adelante, de tener estrategias, de capacidad de esfuerzo. Más allá de también que a nivel cognitivo pueden tener una creatividad más alta o podemos encontrarnos otros puntos fuertes, pues imagínate, a nivel de, es que se le da súper bien, yo que sé, a nivel de comprensión verbal, es que es brutal, vale, pues genial. Pero sí que a nivel emocional yo creo que está la clave para poder conectar con ellos también y de reforzarles, ¿no? O así es como lo veo yo. Que tenemos que centrarnos también ahí porque es una forma también de vincular con ellos y de poder ayudarles también. Rivero, que no Ribeiro, nos pregunta aquí, digo, es que es gracioso de repente el apellido, hace como ese doble, y dice, aparte del material concreto, ¿qué otras recomendaciones se le pueden brindar a los padres para que refuercen en casa esa tarea? A Tú lo ver. esa parte emocional, ¿verdad? Que Esa parte emocional. Vale, pues yo creo que sobre todo parte de, de no agobiar, me explico. Muchas veces los adultos, como buscando el ayudar, tendemos un poco incluso los profesionales a veces, ¿eh? O sea, no solo las familias, incluso los profesionales a veces tendemos un poco como, vale, quiero ayudarte, vamos a hacer, como que agobiamos un poco. Entonces yo creo que a nivel emocional tiene que ser muy distendido, como recibir mucho refuerzo social, alentar mucho, jolín, tienes que estar muy orgulloso de lo que estás haciendo, más que centrarnos, por ejemplo, en los resultados que obtienen. Pues eso, reforzar mucho esa capacidad de esfuerzo, otras virtudes que tengan a nivel de personalidad para reforzar un montón su autoestima.
Yo creo que ahí está la clave, porque también mucho alumnado que tiene este tipo de trastornos tiene una autoestima muy baja. Entonces yo creo que a nivel emocional en casa nos tenemos que centrar mucho en pasar mucho tiempo con ellos de calidad, más allá del juego, pues calidad en familia, que eso va a venir muy bien para el vínculo, para que ellos también puedan tener la confianza de un día que estén mal bloqueados y tal, poder decírnoslo para poder apoyarles. Y sobre todo centrarnos en alentarles en que tienen que estar muy orgullosos de lo que hacen y en fomentar mucho su autoestima. Y hablar de emociones sin tabúes, o sea, estás bloqueado, estás triste y estás enfadado porque no te sale y es normal validar mucho que te sientes así porque llevas 2 horas haciendo un ejercicio y no te sale y estás ya frustrado, pues normal, ¿no? Vincularnos también con ellos a través del te entiendo. Mira, aquí salen dos preguntas en las que nos relacionan un poquito todo el tema de la dislexia con la discalculia, ¿no? Sí. ¿Es normal o es común que una niña o una persona con dislexia presente también discalculia? Y claro, ahí habla, dice, ¿la discalculia afecta a la comprensión a la hora de leer? A ver, hay una alta comorbilidad, o sea, la discalculia puede convivir como con otros trastornos, ¿no? Eso lo sabemos, pero hay una alta comorbilidad con la dislexia, es decir, puede ser habitual encontrarnos alumnado que tiene tanto dislexia como de discalculia. ¿Puede afectar a la comprensión? Sí y no. Podemos encontrarnos casos en los que lean un texto, un problema matemático y se pierdan porque no entienden lo que les están preguntando, o podemos encontrarnos un caso que no es tanto que no comprendan el enunciado, sino que se pierden un poco con tanto concepto y tanto dato, ¿no? Entonces, discernir un poco ahí dónde está la dificultad también va a ser complejo. Cuando nos encontramos con alumnado que también tiene dislexia, recordemos que no siempre tienen que tener dificultades de comprensión lectora, entonces puede pasar y no. ¿Es habitual? Sí, es lo que más me encuentro. Lo habitual suele ser que tengan dificultades para comprender los enunciados. Por eso esa pequeña adaptación de, venga, vamos a facilitar este proceso y vamos a dividir el enunciado como en apartados, ¿no? Para facilitar así la comprensión. No sé si te respondí, creo que sí. Yo creo que ha quedado claro, porque aquí vuelve a ser una pregunta. Dice, ¿el diagnóstico diferencial es solo con discapacidad intelectual o también con otras dificultades perceptivas? Con otras dificultades también a nivel sensorial. O sea, todo lo que pueda explicar esas dificultades a nivel matemático se tiene que descartar, ¿vale? Como en cualquier otra evaluación. Todo lo que pueda explicar que ese niño o esa niña tenga dificultades en ese área se tiene que descartar, ¿vale? Seguramente si es otra cosa veremos otros indicadores también. Vale, y luego Irene sí que nos dice, ¿no? Cómo su hija sintió muchísimo alivio cuando se le hizo ese diagnóstico Claro. reciente a los 14 años, ¿no? ¿A qué Claro, es que ahí está, es que estamos detectando muy tarde. Mira, las dos evaluaciones que tuve yo el año pasado también fue de niñas de secundaria, dos chicas de secundaria, que también las mujeres solemos adaptarnos más al entorno, entonces es más difícil hacer esa evaluación. Muy bien. Bueno, pues de momento vamos a ver si ha entrado alguna pregunta más. Sí, Sí, creo que dice sí. Paola, dice, ¿la discalculia tiene impacto en el aprendizaje de otras materias? ¿En el aprendizaje de otro idioma? Que esto no hemos Vale, tocado. de otro idioma no debe, o sea, no como tal. Si estamos hablando de una dislexia, sí que podríamos tener dificultades pues, en el aprendizaje de los idiomas. En cuanto a discalculia, no. Pero en el aprendizaje de otras materias, pues sí. Si hablamos de física o química, si hablamos de biología, pues sí que puede haber ciertas dificultades. De hecho, la evaluación que os cuento yo que hice el año pasado de una niña en concreto, ya no solo es que tuviera dificultades en mates, que claro, todas las asignaturas, incluso tecnología, que hay números muchas veces en algunos problemas, que si, yo qué sé, no me acuerdo, pero que si poleas, no sé qué, yo me acuerdo que la pobre tenía la cabeza como, encima se había metido por el científico, entonces tenía la cabeza loca. Entonces sí, podemos observar en física o química, en física y química, perdón, biología, tecnología, todas esas materias vamos a poder observar ciertas dificultades. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de la sesión. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Dice Paula, muy buenas. Creo que se ha mencionado algo sobre la lateralidad cruzada. Como profesionales que sois,
¿cómo abordaríais esta lateralidad cruzada junto con, uy, que se me ha movido, perdonadme, se ha entrado otra aquí, sí, junto con la discalculia? Vale, a ver, lo de la lateralidad cruzada es otro tema. Pero, a ver, es que actualmente hay como mucha controversia con esto de la lateralidad cruzada porque la evidencia científica demuestra que, uno, que puede no existir como tal y dos, que de existir no tiene nada que ver con las dificultades de aprendizaje. O sea, serían como dos cosas no por separado. Es como un mito que va como unido. Entonces, yo creo que sería trabajar dos cosas distintas, ¿no, Ana? O sea, tendríamos unos objetivos para trabajar la lateralidad y tendríamos otros objetivos como para trabajar la discalculia. Bueno, lo que está claro es que sí que es un tema de desarrollo neurológico. El Claro, eso niño es. necesita tener una lateralidad que esté bien definida para que pueda trabajar el resto de cosas. Claro, Muchas veces eso puede complicar y puede dificultar ese aprendizaje. Pero todo esto se ve, y aquí ya sí que terminamos con esto, o sea, sí que todo eso lo vemos, ¿no? En ese máster de trastornos y dificultades del aprendizaje, que haremos una exposición el día 12 de marzo a las 5 de la tarde. Nerea, muchísimas gracias por esta gracias a ti. sesión, creo que hemos ido a muchísimas preguntas, Creo que hemos tocado, sí, respuestas. sí. O sea, hemos intentado ir respondiendo a todas las preguntas según lo ibais diciendo, las íbamos incorporando. No sé si quieres decir alguna cosa, Nerea, para despedirnos. Bueno, nada, que yo creo que como profesionales así como familias debemos como abrir la mirada un poco a entender también las posibles dificultades que puede haber detrás, ¿no? O sea, que yo creo que como el eslogan que a ti te gusta, como abrir la mirada. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos de todos. Esperamos veros en las siguientes sesiones que os han puesto aquí, ¿no? Y que cualquier cosa que queráis también podéis acudir para preguntar y que nada, que vaya muy bien y que esperamos veros aquí de nuevo. Chao.